Chicos, esta noche empezamos con un tema que en su día decidía quién vivía, quién moría y quién terminaba dramáticamente ahogado en el estanque del pueblo, la brujería. Así que antes de que os pongáis cómodos, tomad un momento para dar like al video y suscribiros, pero solo si realmente disfrutáis de lo que hago aquí. Y dejadme en los comentarios desde dónde estáis viendo y qué hora es para vosotros. Siempre me resulta fascinante ver quién se une desde distintas partes del mundo. Ahora bajad las luces. Quizá encended un ventilador para ese suave murmullo de fondo y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. En el mundo actual, tener un gato significa que amas a los animales, que eres alérgico al compromiso, o que simplemente disfrutas siendo juzgado en silencio mientras comes tus aperitivos. Pero en la Edad Media, tu gato no era un compañero excéntrico. Era una prueba contundente de que estabas aliado con el diablo. Y ni siquiera tenía que ser negro. Claro, los gatos negros llevaban la peor fama, se consideraban el esquema de color favorito de Satán. Pero cualquier gato era sospechoso. Verás. Se creía que los gatos eran familiares asistentes mágicos, regalados a las brujas por fuerzas oscuras. Su principal propósito es piarte entregar tus hechizos y lamer la sangre de tus enemigos de sus patas, lo cual, siendo justos, suena como un martes cualquiera para algunos gatos. Si alguien te veía alimentar a un gato, podía pensar que estabas manteniendo a tu sirviente demoníaco. Si lo dejabas acurrucarse en tu regazo, claramente estabas celebrando una reunión estratégica privada con tu asesor infernal. Y si hablabas con tu gato, que por supuesto todos lo hacemos, tus vecinos no escuchaban. ¿Quién es mi pequeño peluche si no ve? Y destruye la cosecha de cebada, y haz que Inés tropiece con su rueca. La Iglesia no ayudó mucho a limpiar el nombre felino. En 1233, el Papa Gregorio IX emitió un decreto que vinculaba a los gatos con la adoración al diablo. Esto desató oleadas de matanzas de gatos en algunas ciudades, un acto de celo religioso que en una de las ironías más grandes de la historia pudo haber empeorado la peste negra. Menos gatos significaba más ratas. Más ratas significaba más pulgas significaban más peste. Y naturalmente, cuando la peste golpeó, ¿a quién culparon? Exacto, a las brujas. Era un bucle de paranoia que se sostenía por sí mismo. Incluso si no tenías un gato, el simple hecho de que uno rondara tu casa podía levantar sospechas. Los gatos callejeros eran básicamente acusaciones peludas con cola. Y si tu gato arañaba a alguien y lo dejaba sangrando, eso se veía como un ataque demoníaco. La única defensa era convencer a la gente de que Bigotes no estaba poseído, solo era un imbécil, lo cual, siendo sinceros, es difícil de discutir. En la Edad Media, conocer un poco sobre especias estaba bien siempre y cuando tu conocimiento se detuviera en la sal. Hace que las cosas sepan saladas. Cualquier cosa más avanzada, y ya estabas en términos de confianza con Lucifer. Las hierbas, especialmente las medicinales, eran profundamente sospechosas. Si podías preparar una infusión que calmara la tos, tal vez habías aprendido de un sanador. Pero si realmente funcionaba, claramente habías hecho un pacto con el diablo. La medicina medieval se basaba en dos cosas: oración y sangrías. Y si tu método no implicaba drenar la mitad de los fluidos del paciente mientras murmurabas en latín, la gente asumía que tu conocimiento venía de una fuente menos celestial. El problema era que muchas mujeres, especialmente comadronas y curanderas del pueblo, sabían usar plantas para remedios prácticos. Podían preparar ungüentos para heridas, tinturas para fiebres y pociones para infecciones. Para el aldeano común esto era impresionante. Para el sacerdote local era magia sospechosamente efectiva. No ayudaba que algunas hierbas tuvieran doble uso. La manzanilla podía calmar un estómago revuelto, pero también ayudar a dormir.
La valeriana podía tranquilizar los nervios, pero también dejar a la gente demasiado tranquila si se usaba en exceso. Y Dios no lo quiera si sabías sobre la mandrágora, una planta tan cargada de mito que se decía que al arrancarla emitía un grito capaz de matarte. Solo poseer una ya significaba que probablemente la usabas para maldecir a la gente en tu tiempo libre. Las acusaciones solían empezar de manera inocente. Le dabas a un hombre una infusión de menta para su indigestión. Más tarde lo veían mejor y en lugar de darte las gracias, alguien susurraba: «Eso no es medicina. Ella le ha embrujado las tripas». Lo siguiente era un juicio por brujería, y tu jardín entero presentado como prueba número 1. De hecho, una de las piezas más incriminatorias en los juicios de brujas era poseer un libro de hierbas, incluso si solo era una guía mal ilustrada de qué plantas no se podían comer. Para el tribunal aquello no era educación, era un grimorio disfrazado. En el mundo moderno, ser zurdo solo significa que tienes un poco más de dificultad para usar tijeras y que siempre vas a manchar tu escritura. En la Edad Media significaba que probablemente estabas en la nómina de Satán. La propia palabra latina para izquierda, sinister, terminó dándonos en inglés la palabra sinister, malévolo. Así de profundo estaba el prejuicio. La diestra se asociaba con el orden, la bondad y el favor divino. La zurda con el caos, el engaño y la magia negra. Básicamente, si Dios era diestro, el diablo era zurdo. Si escribías con la mano izquierda, estabas escribiendo al revés, una habilidad sospechosa que parecía antinatural a ojos medievales. Y seamos sinceros, la caligrafía medieval ya parecía una serie de runas arcanas, así que hacerlo con la izquierda seguramente parecía que estabas canalizando fuerzas oscuras. Tampoco ayudaba que ser zurdo te hiciera destacar. En la Edad Media a la gente no le gustaba lo diferente. Querían que todos fueran exactamente iguales para poder dormir tranquilos, sabiendo que nadie estaba invocando tormentas en secreto. Si tomabas una herramienta, una taza o un arma con la mano izquierda, podías oír a alguien murmurar: «Acuérdate de mis palabras, ese traerá problemas». El arte religioso tampoco ayudaba. En las pinturas Cristo solía aparecer bendiciendo con la mano derecha, mientras que los diablos pecadores y condenados se representaban usando la izquierda. Así que si removías una olla en sentido antihorario con la zurda, alguien en el pueblo podía empezar a redactar tu confesión. Ni siquiera el combate era un territorio seguro. Si luchabas con la izquierda, la gente no pensaba: «Oh, es un guerrero, hábil e impredecible». Pensaban que solo una bruja cambiaría la espada a su mano mala y aún así ganaría, lo cual es halagador pero también mortal. A veces, los padres intentaban corregir a los hijos zurdos atándoles la mano izquierda a la espalda hasta que aprendieran a usar la buena. Y si eso no funcionaba, bueno, siempre quedaban los susurros y las miradas de soslayo en la iglesia. Hoy en día hablar solo significa que estás resolviendo un problema, practicando una conversación o dándote cuenta demasiado tarde de que la gente puede oírte a través de tus auriculares. En la Edad Media significaba que estabas lanzando un hechizo probablemente contra la persona que te escuchó. Hablar solo en un pueblo medieval no era un hábito inofensivo. Si murmurabas mientras caminabas, la gente asumía que estabas susurrando conjuros a espíritus invisibles. Si lo hacías cerca de la casa de alguien, felicidades, acababas de maldecir a toda su familia y a sus cabras. No ayudaba que la vida entonces fuera muy silenciosa. No había ruido de tráfico, ni televisores, ni podcast que enmascararan tu murmullo. Si susurrabas mientras alimentabas a las gallinas, alguien al otro lado de la calle podía escucharte cada sílaba y probablemente malinterpretarla. Por favor, poned huevos se convertía en liberad la peste. La superstición prosperaba con la coincidencia. Digamos que ibas a casa murmurando que ojalá el viento dejara de golpear tus contraventanas. Esa noche el viento se calmaba.
A la mañana siguiente te despertabas con el cura en la puerta preguntando por qué estabas controlando el clima sin permiso. Incluso rezar podía salir mal. Rezar en voz baja fuera de la iglesia peligroso. A menos que fuera latín supervisado delante de un sacerdote, tus palabras se asumían como sospechosas. La devoción privada se parecía demasiado a la hechicería privada. Hablar con animales era aún peor. Claro, podías estar diciéndole a tu vaca que era una buena chica, pero para el chismoso promedio eras tú ordenando a tu familiar demoníaco que cumpliera tus deseos. Y con los gatos ni hablar, podías estar discutiendo el menú de la cena, y alguien juraría que estabas instruyendo a tu felino para embrujar a la esposa del molinero. La gente no necesitaba mucho para confirmar sus sospechas, si ya pensaban que eras raro. Tu costumbre de murmurar mientras cosías, cultivabas o preparabas cerveza era toda la evidencia que requerían. En algunos juicios incluso hubo testigos que declararon haber escuchado palabras extrañas que podían ser desde una melodía inventada hasta tu lista de la compra. En la Edad Media, tu vida social no dependía tanto de la personalidad como de evitar aparecer en la lista del verdugo. Demasiados amigos obviamente estabas embrujando a la gente para que te quisiera. Muy pocos amigos obviamente estabas maldiciendo a cualquiera que se te acercara. Era un sistema perfecto. Si el objetivo era volver paranoico a todo el mundo. Si eras inusualmente popular, la gente asumía que no era porque fueras simpático, gracioso o tuvieras la mejor receta de pan. No estabas encantando a la gente. Literalmente. ¿Cómo explicar? Sino que medio pueblo apareciera para ayudarte a techar tu casa cuando ni siquiera ayudaban a sus propios primos. Claramente habías estado preparando pociones de amor y echándolas en la cerveza común. Por otro lado, si preferías mantenerte al margen, el nivel de sospecha subía igual de rápido. Vivir tranquilamente, evitar chismes y ocuparte de lo tuyo era prácticamente una confesión escrita. Las personas solitarias eran chivos expiatorios perfectos para las desgracias. Cuando el molino se rompía, las ovejas enfermaban, o la esposa del panadero tropezaba con una gallina. Alguien decía, bueno, ya sabes quién nunca viene a las fiestas. Y las fiestas eran especialmente peligrosas. Si bailabas demasiado bien, estabas tentando a los hombres con tus movimientos malditos. Si no bailabas en absoluto, estabas maldiciendo en silencio a los que bailaban. Si te ibas temprano, claramente estabas escabulléndote a casa para realizar rituales bajo la luz de la luna. Y si te quedabas hasta el final era porque estabas reuniendo chismes para tu próximo conjuro. Ni siquiera los lazos familiares podían salvarte. Si tus parientes eran populares, la gente podía decir que estabas aprovechándote de su buena reputación gracias a la magia. Si eran odiados, bueno, la brujería claramente corría por la sangre. La peor parte era que realmente no podías cambiar la percepción que tenían de ti. Intentar equilibrar las cosas solo te hacía parecer más sospechoso. Pasabas de tímido a sociable. Habías sido convertido por fuerzas oscuras. De sociable a callado, habías hecho un nuevo pacto y planeabas algo grande. En la Edad Media, la partería era uno de los pocos roles respetados que podía tener una mujer. Respetados, eso sí, hasta que algo salía mal. Entonces se convertía instantáneamente en brujería disfrazada. El trabajo de una partera era traer niños al mundo, y dadas las tasas de supervivencia medievales, era tan seguro y predecible como hacer malabares con antorchas encendidas con los ojos vendados. Si la madre y el bebé sobrevivían, claramente habías invocado poderes oscuros para darles vida. Si el bebé no sobrevivía, claramente lo habías sacrificado a esos mismos poderes oscuros. Un ganar-ganar para los acusadores. La paranoia estaba profundamente arraigada. El parto era peligroso en la Edad Media, y nadie entendía lo suficiente de biología como para separar la mala suerte de la malicia intencionada.
Complicaciones como partos de nalgas, infecciones o hemorragias posparto eran comunes, y como siempre había que culpar a alguien, la partera era el blanco más fácil. No ayudaba que las parteras supieran de hierbas y remedios para aliviar el dolor o acelerar el parto. A menudo eran las mismas hierbas usadas en otras actividades sospechosas, así que un tónico para dar a luz se parecía demasiado a una poción de bruja. Y Dios no lo quiera si usabas algo inusual como cantos, masajes suaves o lo peor de todo, agua hervida. Tal extravagancia era prueba de que estabas haciendo algo antinatural. Las parteras también veían, bueno, de todo. Sabían detalles privados sobre las familias, quién había estado embarazada, quién misteriosamente ya no lo estaba y qué niño se parecía sospechosamente más al herrero que al marido. Este tipo de conocimiento ponía nerviosa a la gente. En una sociedad donde el chisme viajaba más rápido que las enfermedades, ella sabe demasiado, podía convertirse rápidamente en sabe demasiado, porque habla con demonios. A veces la acusación ni siquiera empezaba con la familia implicada. Un rival celoso, un pretendiente rechazado o un vecino gruñón podían acusar a una partera de brujería simplemente para arruinarle la vida. Todo lo que hacía falta era un mal resultado o un bebé sano cuyos padres no te soportaban y los susurros comenzaban. En la Edad Media la meteorología no era una ciencia, era un juego de culpas. Si una tormenta, una helada, una sequía o una nube de forma extraña ocurría cerca de tu casa, la explicación era sencilla: tú lo habías hecho. No importaba que los patrones climáticos estuvieran fuera del control humano. Si el granizo arruinaba la cosecha de cebada, alguien tenía que ser responsable. Y tú, con tus hábitos extraños y tu desafortunada ubicación, encajabas perfectamente. Un rayo caía en tu patio, prueba de que estabas invocando fuego del cielo. Una helada tardía justo antes de la siembra claramente había susurrado a la luna para arruinar la cosecha. La lluvia era particularmente sospechosa. Demasiada y habías invocado inundaciones. Muy poca y habías atado las nubes. El hecho de que te beneficiaras tan poco del mal tiempo como todos los demás no importaba. La lógica era opcional. Algunas acusaciones eran hilarantemente específicas. En partes de Europa se creía que las brujas podían ordeñar nubes de tormenta como los granjeros ordeñaban vacas. Si un aguacero repentino caía después de que alguien te hubiera visto en los campos, la gente asumía que estabas exprimiendo la lluvia del cielo para tu propio beneficio. Y por beneficio personal, querían decir propósitos malvados que nadie podía definir con claridad. Los viajeros podían empeorar las cosas. Si pasaban por allí y decían el tiempo estaba bien hasta que llegué a este pueblo, felicidades. Ahora eras el principal sospechoso de controlar el clima. Nadie cuestionaba la honestidad del viajero. Porque claro, ¿por qué iba a mentir un extraño? Los sermones de la iglesia también alimentaban las llamas. A veces los sacerdotes predicaban que las brujas podían dirigir tormentas para castigar a los pecadores o proteger sus propios cultivos. Así que si tu huerto se veía mejor que el de tus vecinos después de una mala temporada, más valía que empezaras a hacer la maleta para tu juicio. Tu única defensa real era la suerte y no vivir cerca de fenómenos climáticos importantes. Pero en una época sin pronósticos precisos, eso era como intentar evitar charcos caminando con los ojos vendados bajo una tormenta. Tarde o temprano la naturaleza se volvería contra ti, y los aldeanos te seguirían. En la Edad Media tu piel no era solo piel, era evidencia. Un lunar, una peca, una marca de nacimiento o cualquier bulto extraño podía interpretarse como la marca de la bruja, prueba de que habías firmado un contrato con el diablo. Olvídate de los acuerdos escritos. Al parecer, los demonios medievales preferían rubricar sus tratos directamente en tu cuerpo.
Estas supuestas marcas de bruja se creía que eran el lugar donde el familiar de la bruja, su ayudante demoníaco en forma animal, se alimentaba. Sí, en serio. Si tenías un lunar en el brazo o en el cuello, la historia decía que estabas dando de comer a tu mascota infernal como si fueras un café para gatos del infierno. Las marcas de nacimiento, especialmente las inusuales, eran igual de peligrosas. Una marca en forma de fresa, la marca del diablo, una peca oscura, un portal secreto para espíritus malignos. Una cicatriz de forma extraña, claramente el resultado de un ritual nocturno que salió mal. Y que Dios te ayudara, si la marca se parecía vagamente a un símbolo. En cuanto alguien dijera, parece una luna creciente, más te valía empezar a practicar tu expresión de inocencia condenada. Los cazadores de brujas incluso tenían un método profesional para encontrar estas marcas. Durante los interrogatorios desnudaban a la acusada y pinchaban cualquier cosa sospechosa con una aguja. Si el punto no sangraba o no dolía, eso era prueba de que era antinatural. Por supuesto, la sensibilidad de la piel varía, así que a veces simplemente no sentías el pinchazo. Y enhorabuena, ya eras culpable. No se trataba solo de dónde estaba la marca, sino de si podías explicarla. Decías que habías nacido con ella. Entonces habías nacido bruja. Decías que apareció más tarde. Claramente había aparecido después de tu pacto con fuerzas oscuras. En cualquier caso, tu argumento no tenía muchas posibilidades contra la lógica de la turba. Algunas almas desafortunadas eran acusadas incluso por marcas de belleza perfectamente normales. Lo que hoy podría conseguirte un contrato de modelo, entonces te garantizaba un asiento en primera fila en tu propia ejecución. La ironía es que esas mismas marcas eran consideradas de buena suerte en otras culturas, pero la Europa medieval no era precisamente famosa por abrazar puntos de vista alternativos. En la Edad Media, la medicina era básicamente un lanzamiento de moneda, excepto que la moneda estaba fuertemente inclinada hacia la muerte. La recuperación era lenta, dolorosa, y a menudo más peligrosa que la enfermedad original. Así que si curabas a alguien demasiado rápido, claramente no estabas siguiendo el procedimiento médico aprobado: sangrarlo, rezar sobre él y esperar que no muriera de una infección por las sanguijuelas. La lógica era así: la enfermedad venía de Dios, ya fuera como prueba o como castigo. Por lo tanto, curar demasiado rápido era interferir con la voluntad divina. Si lograbas bajar una fiebre de la noche a la mañana, eso no era una bendición, era brujería. Esto ponía a los sanadores en un aprieto. Si trabajaban despacio y los pacientes sufrían, estaban cumpliendo con su deber. Pero si trabajaban demasiado bien, estaban actuando de forma antinatural. Era la versión medieval de ninguna buena acción queda sin castigo. Los herbolarios eran especialmente vulnerables. Un té de corteza de sauce podía bajar la fiebre en cuestión de horas. Y como nadie entendía que contenía un analgésico natural, básicamente la aspirina medieval, la gente asumía que la única explicación era la magia. Y no la magia divertida y brillante, sino la que venía con antorchas y orcas. Incluso la coincidencia pura podía condenarte. Imagina que la esposa del panadero llevaba una semana postrada en cama y le llevabas sopa. Ella la bebía, se sentía mejor y se levantaba al día siguiente. En lugar de darte las gracias, ella y medio pueblo empezaban a debatir si habías usado un hechizo de resurrección. Enhorabuena, tu caldo de pollo ahora era legalmente una maldición. Y que Dios no lo quiera si curabas a alguien que el cura local no soportaba. Si el paciente era impopular, su recuperación podía verse como prueba de que estabas ayudando a la gente equivocada. De repente no eras solo una bruja, también estabas aliada con los alborotadores del pueblo. Para empeorar las cosas, algunos sanadores sí guardaban sus recetas en secreto.
no porque fueran mágicas, sino porque no querían que otros les robaran el oficio. Desafortunadamente, el secreto era toda la prueba que cualquiera necesitaba para acusarte de conocimiento oculto. En la Edad Media, la esperanza de vida no era precisamente generosa, pero eso no significaba que pudieras librarte de que tu marido muriera demasiado pronto. Si quedabas viuda a una edad joven, los aldeanos no iban a decir ¡qué tragedia! Iban a decir qué conveniente. El matrimonio en esa época era un arreglo práctico. La muerte de un marido a menudo significaba que la propiedad cambiaba de manos, que las deudas desaparecían, y lo más sospechoso de todo, que una mujer de repente tenía más independencia de la que se consideraba segura. En una sociedad aterrorizada por la idea de que las mujeres tomaran sus propias decisiones, ser una viuda joven era prácticamente una invitación grabada para acusaciones de brujería. Si tu marido había estado enfermo durante meses, era sospechoso, habías dejado que la enfermedad se alargara para heredar sus tierras. Si moría de repente, aún peor, claramente le habías envenenado la cerveza o susurrado un hechizo en la cama que lo llevó a la tumba. Y por supuesto el estado del alma de tu difunto esposo también estaba en debate. Si moría en paz, lo habías adormecido con tus oscuros encantos. Si moría gritando bueno, obviamente lo estabas arrastrando personalmente al infierno. No importaban los detalles, la culpa siempre era tuya. Incluso tu comportamiento después del funeral podía empeorar las cosas. Llorabas poco, eras fría y seguramente encantada de haberte librado de él. Llorabas demasiado, estabas exagerando para ocultar tu culpa. Te rehacías pronto, claramente lo habías planeado todo. No te casabas otra vez, seguramente vivías de la pensión del diablo. Algunas viudas eran acusadas simplemente por la osadía de sobrevivir a sus maridos. En una época en la que los hombres eran vistos como protectores, que una mujer saliera adelante por sí misma significaba que tenía ayuda antinatural. Spoiler, ayuda antinatural era código para brujería. Por supuesto, los hombres viudos no sufrían el mismo escrutinio. Si un hombre se casaba de nuevo 3 semanas después del funeral de su esposa, la gente decía, bueno, necesita a alguien que le cocine. Si una mujer se casaba de nuevo rápido, la llamaban viuda negra. A veces literalmente. En la Edad Media inusual era un listón muy bajo. Algo tan simple como una cuchara de aspecto raro, una piedra brillante o un libro que no podías leer podía llevarte ante el magistrado local explicando por qué no estabas aliado con el diablo. La regla era sencilla, si la gente no lo reconocía era peligroso. Y como la experiencia tecnológica del aldeano medio terminaba en el arado, eso cubría bastante. Una brújula brujería, una lupa hechicería, una concha marina aunque vivieras a cientos de kilómetros de la costa, obviamente un objeto maldito de una sirena a la que habías sobornado con tu alma. Las joyas eran especialmente arriesgadas. Si llevabas un anillo con un diseño desconocido, la gente asumía que era un talismán que te permitía invocar tormentas o leer mentes, y que Dios te ayudara si estaba grabado en un idioma que nadie reconocía, incluso si era solo latín mal escrito por el herrero local que se creía ingenioso. Los libros eran aún peores. Como las tasas de alfabetización eran pésimas, la gente común veía la escritura como un arte sospechoso, como dibujar símbolos para que los interpretaran los demonios. Una guía de hierbas podía confundirse con un libro de hechizos, y una receta familiar escrita podía verse como un grimorio peligroso para invocar pasteles deliciosos pero malignos. A veces lo inusual era simplemente algo extranjero. Los bienes de comercio de otras regiones podían ser exóticos y hermosos, pero también gritaban: he estado en un lugar extraño y he adquirido conocimientos de otro mundo. Una figurita tallada de un mercado lejano podía verse como un amuleto protector.
no para ti, sino para las fuerzas demoníacas con las que supuestamente trabajabas. Por supuesto, también estaba el problema de olvidar que siquiera poseías el objeto. Muchos juicios de brujas incluían al acusado sorprendiéndose cuando el inquisidor sacaba algo de su casa y lo declaraba evidencia. Una piedra de forma rara, una planta seca o una botella de aceite. Tú podías pensar, eso es algo que me dejó mi tía. Pero para el tribunal era prácticamente la prueba número 1 en el caso de tú contra las llamas eternas de la condenación. En la Edad Media el momento no solo era importante para la comedia, era la diferencia entre ser un aldeano inofensivo y ser el bufón del diablo. Reír en el momento equivocado y podías empezar a reunir leña para tu propia ejecución. ¿Te reías durante una misa? Eso era prácticamente una confesión firmada. Decían que el diablo te susurraba chistes al oído para distraer a los fieles. No importaba que el sacerdote acabara de pronunciar tan mal algo en latín que sonaba como si estuviera bendiciendo a una cabra. Tu sonrisa ya era evidencia sólida de posesión demoníaca. Los funerales eran otro campo minado. La gente esperaba dolor solemne, pero si sonreías o te reías, quizá porque un portador tropezó, o porque recordaste algo gracioso que el difunto dijo una vez, la cadena de chismes se ponía en marcha. No está triste, decían. Está contenta porque ella lo causó. Incluso momentos inocentes podían volverse peligrosos. Imagina que el molinero cuenta una historia aburrida sobre sus sacos de grano y tú desconectas pensando en otra cosa. De repente te ríes de tu pensamiento privado y ahora todos asumen que compartes una broma con tu familiar demoníaco invisible. A veces la sospecha ni siquiera era por lo que te reías, sino por lo que no. Si el señor del feudo contaba un chiste y no fingías una risa, la gente pensaba que lo estabas maldiciendo en silencio. Así que o te reías demasiado poco, o con un tono extraño. Cualquiera de las tres podía clasificarse como brujería. Y que Dios te ayudara si tu risa sonaba rara. Una carcajada fuerte, un resoplido, o una risita aguda, era una invitación abierta a las acusaciones. Los aldeanos creían que las brujas tenían una risa antinatural. No importaba que la cerveza local pudiera hacer sonar a cualquiera como un loco después de unas jarras. La ironía en una época en la que la vida era corta, brutal y llena de peste, la risa debería haber sido considerada una bendición rara. En lugar de eso, se trataba como contrabando, algo que debías racionar con cuidado, no fuera a usarse como prueba en tu juicio. En la Edad Media vivir solo no se veía como una pacífica soledad, era un aislamiento sospechoso. Si no eras parte de un hogar, claramente tenías algo que ocultar. Y según la opinión popular, ese algo probablemente era un caldero y un pacto con Satán. Para empezar, la gente realmente no elegía vivir sola en esa época. Las familias extendidas se apiñaban en cabañas, los aprendices dormían con los maestros y las viudas normalmente se mudaban con parientes. La privacidad era básicamente un lujo que nadie pedía, excepto aparentemente las brujas. Así que si eras la única persona que prefería su propia compañía, no eras solo independiente, estabas planeando rituales oscuros, sin testigos. Tu situación se volvía aún más sospechosa si Tuxá estaba en las afueras del pueblo o en el bosque. Eso no era un lugar tranquilo con buena vista, era una guarida secreta donde tratabas con espíritus del bosque y posiblemente comías niños. Nunca importaba que la razón principal fuera simplemente que el alquiler era más barato y los vecinos no te robaban la leña. Y seamos honestos, el aislamiento tenía cierta ventaja práctica. No tenías que soportar chismes, visitas indeseadas o alguien pidiéndote prestada tu única olla decente. Pero en la lógica medieval, querer evitar a otras personas no era un signo de introversión. Era una señal de que estabas planeando la caída de la cristiandad, un pan maldito a la vez. Incluso tus hábitos diarios serían escrutados.
Salía humo de tu chimenea a horas extrañas. Estabas preparando pociones. Mantenías las ventanas cerradas, ocultabas ritos demoníacos. Encendías una vela por la noche. Obviamente estabas comunicándote con espíritus porque en la Edad Media nadie necesitaba luz para cosas mundanas como remendar calcetines. No ayudaba que la mayoría asociara a los ermitaños con fanáticos religiosos extraños o curanderos misteriosos, ambos grupos en ese área gris entre lo santo y lo herético. Así que vivir solo te colocaba peligrosamente cerca de ambas categorías, y un vecino enfadado podía empujarte directamente al territorio de delitos castigables con fuego. En la Edad Media, hacer una predicción cualquiera era como entrar en una taberna, anunciar que tenías peste y esperar que la gente te invitara a una copa. No iba a terminar bien. Ni siquiera tenías que predecir algo dramático como el asesinato de un rey o el fin del mundo. El listón era mucho más bajo adivinar que llovería mañana, decir que la cosecha sería mala este año, mencionar casualmente que el viejo Tomás debería arreglar su techo antes del invierno. Felicidades, acababas de maldecir su casa. El problema era que la gente recordaba cuando acertabas, pero convenientemente olvidaba las 12 veces que te habías equivocado. Si decías que habría tormenta y una semana después caía un rayo en la torre de la iglesia, no importaba que solo hubieras comentado sobre las nubes raras. Claramente habías doblado el clima a tu voluntad. Incluso predicciones obvias podían meterte en problemas. Cualquiera con ojos podía ver el cielo oscurecerse y oler la lluvia. En el viento, pero si lo mencionabas en voz alta antes de que empezara te acusaban de invocarla. Y si además llevabas algo remotamente sospechoso como un bastón o una cesta de hierbas, podías saltarte directamente a la fase de juicio. Algunas predicciones ni siquiera tenían que ver con el tiempo. Si adivinabas que la vaca de alguien podía estar preñada, estabas leyendo las señales que en lenguaje medieval era básicamente consultar fuerzas impías. Y si luego la vaca paría un ternero con alguna mancha extraña, la gente juraba que lo habías maldecido para tu propia diversión oscura. La ironía era que ciertas profesiones respetadas tenían que hacer predicciones. Pastores campesinos y marineros hacían conjeturas informadas sobre las estaciones, las mareas y los vientos. Pero si no estabas en uno de esos oficios y mostrabas la más mínima pizca de previsión, eras una amenaza para el orden natural y aprobado por la Iglesia. Lo peor era que predecir algo bueno podía ser tan peligroso como anunciar un desastre. Si decías el bebé será varón, y lo era, la gente preguntaba cómo lo sabías. Y en ausencia de libros de biología, la respuesta era obvia magia. En la Edad Media envejecer no se respetaba automáticamente. Se toleraba como mucho y se veía con sospecha en el peor de los casos. Si vivías más allá de la edad en la que podías trabajar el campo, tener hijos o remover una olla sin derramar la mitad, estabas en terreno peligroso. En un mundo donde sobrevivir ya era duro, a la gente le gustaban las explicaciones sencillas para lo inusual. Y vivir demasiado tiempo prácticamente gritaba hechicería. La mayoría no pasaba de los 40. Si aún andabas por ahí con 70, la pregunta no era ¿cuál es tu secreto?, sino ¿a quién le robaste el alma para llegar hasta aquí? La longevidad se veía menos como resultado de buena genética y más como subproducto de pactos oscuros, sobre todo si todavía tenías fuerzas para cargar tu propia leña. El riesgo aumentaba si sobrevivías a la mayoría de tus contemporáneos. Con menos gente que recordara tu juventud podías ser cualquier cosa en la memoria colectiva del pueblo. La partera misteriosa, la vecina amargada, la mujer que una vez murmuró algo sobre lluvia en 1346 y acertó inquietantemente. Al llegar a los 80 ya no eras una persona. Eras un archivo andante de historias sospechosas. Incluso los signos normales de la vejez jugaban en tu contra. Arrugas, prueba de que el diablo te había marcado. Vista débil, obviamente consecuencia de demasiados rituales nocturnos a la luz de las velas. Espalda encorvada, claro de cargar calderos durante décadas.
Y no olvidemos la obsesión medieval con los dientes de bruja. Si te faltaban algunos, la gente podía asumir que los usabas en pociones, y que Dios te ayudara, si todavía tenías la mente aguda. En una sociedad donde la mayoría no sabía leer, saber demasiado, sobre todo a tu edad, solo podía significar una cosa: estabas acumulando conocimiento prohibido. No eras sabia, eras peligrosa. Para empeorar las cosas, las mujeres mayores eran particularmente vulnerables. Sin marido que las protegiera, se las veía como socialmente a la deriva y por lo tanto más propensas a relacionarse con compañía menos respetable como espíritus o demonios. El año era 1819 y Tierra Santa se encontraba en una encrucijada frágil. La primera cruzada había terminado 2 décadas antes, dejando una serie de territorios cristianos en una región aún rebosante de hostilidad. Las calles de Jerusalén podían sentirse seguras dentro de las murallas, pero más allá los caminos hacia los lugares sagrados eran peligrosos. Peregrinos, campesinos pobres, damas nobles e incluso caballeros arrepentidos eran emboscados por bandidos, esclavizados por saqueadores o simplemente asesinados por sus escasas pertenencias. En este mundo arriesgado entró un caballero francés llamado Hugo de Payns, un hombre de profunda piedad, pero también de clara practicidad. Hugo vio que las espadas podían servir a Cristo tanto como las oraciones. Con 8 compañeros caballeros, juró un solemne voto ante el patriarca de Jerusalén: vivir como monjes, luchar como soldados y sobre todo proteger a los peregrinos en su camino a los lugares santos. No era un compromiso pequeño. Renunciaron a la riqueza personal, tomaron votos de pobreza, castidad y obediencia, y entregaron sus vidas a una causa que podía terminar en cualquier emboscada en el camino. Su cuartel no era un alojamiento común. El rey Balduino II les concedió habitaciones en el monte del templo, en una ala de la antigua mezquita de Al-Aqsa, que los cruzados creían levantada sobre el lugar del templo de Salomón. De ese lugar sagrado tomaron su nombre los pobres caballeros de Cristo, y del templo de Salomón, o simplemente los caballeros templarios. Su apariencia era sobria y simbólica, un manto blanco por la pureza marcado con una cruz roja por el martirio. No eran mercenarios errantes, sino una hermandad armada responsable solo ante el Papa. Esto los hacía inmunes a disputas políticas locales, hecho que los empoderaría, y con el tiempo los convertiría en enemigos temibles. En sus primeros años, los templarios eran pocos y modestos en recursos, dependiendo de donaciones de nobles en Europa que los veían como el brazo armado de la Iglesia en Oriente. Pero la fama de su valentía comenzó a extenderse. Los peregrinos hablaban de caballeros de manto blanco que cabalgaban sin miedo al peligro, atravesando emboscadas como ángeles vengadores. En una época en que la fe y la guerra eran inseparables, los templarios encarnaban ambas hombres santos, con la Biblia en el corazón y acero en las manos. Era el inicio de una orden que crecería más allá de sus humildes orígenes, construyendo un legado de castillos, riqueza y misterio que atormentaría la historia durante siglos. Mucho antes de que se desenvainaran espadas en Tierra Santa, otro grupo ya había echado raíces en Jerusalén, no como guerreros, sino como cuidadores. La Orden de los Caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, más tarde conocidos simplemente como los Hospitalarios, comenzó en el siglo XI como una humilde hermandad dedicada a atender a peregrinos enfermos y agotados. En una ciudad sagrada para 3 religiones, ofrecían medicina, comida y refugio, sin preguntar por el origen o los pecados pasados de los viajeros. Pero después de la primera cruzada en 1099, el mundo a su alrededor cambió. Las calles se llenaron no solo de peregrinos,
sino también de soldados, mercaderes y espías. El aire mismo parecía cargado de tensión. Los hospitalarios comprendieron que la compasión por sí sola no protegería a sus pacientes de asaltantes o guerras. Bajo el liderazgo del beato Gerardo y luego de su sucesor Raimundo Dupuy, la orden se transformó de misión caritativa a hermandad militarizada. La capa negra que llevaban como sanadores ganó un nuevo emblema, una cruz blanca de 8 puntas, símbolo de las virtudes que juraban mantener fe, humildad, misericordia y justicia, entre otras. Su papel se amplió dramáticamente. Ya no se limitaban a las salas de hospital. Los hospitalarios construyeron y defendieron formidables castillos en los estados cruzados, fortalezas como el Krak de los caballeros en Siria, cuyos muros serían temidos por ejércitos musulmanes y admirados por cruzados. Dentro de esas murallas su doble identidad prosperaba. En un salón cuidaban a los heridos y enfermos. En otros entrenaban con espada y escudo preparándose para el próximo combate. A diferencia de los templarios, cuya reputación descansaba en la élite guerrera, los hospitalarios cultivaron un equilibrio entre guerra y caridad. Un caballero hospitalario podía un día defender una torre de un asedio y al siguiente cambiar vendajes en una sala de enfermos. Este equilibrio de habilidad marcial y compasión les ganó respeto amplio incluso de enemigos. El reconocimiento papal en 1613 aseguró su independencia colocándolos directamente bajo la autoridad del Papa, libres del control de gobernantes locales. Esto les permitió crecer en riqueza y poder gracias a donaciones de tierras y tesoros de toda Europa. Cada noble que buscaba redención espiritual veía a los hospitalarios como una causa digna de apoyar. Para mediados del siglo XII, la orden se había convertido en pilar de la defensa y logística cruzada, no solo soldados ni médicos, sino el verdadero sustento de los estados cruzados velando por vivos y moribundos en una tierra donde ambos estaban a un paso de distancia. Mientras templarios y hospitalarios ya estaban consolidados en Tierra Santa, la Orden de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María en Jerusalén, mejor conocida como los Caballeros Teutónicos, nació de una necesidad más específica: servir a peregrinos y cruzados de habla alemana. El año era 1190 y la Tercera Cruzada rugía. Fuera de la ciudad sitiada de Acre, las condiciones eran terribles. Enfermedades, calor y heridas reclamaban más vidas que las espadas. En medio del caos, un grupo de mercaderes de Lübeck y Bremen levantó un hospital de campaña bajo una simple tienda hecha de velas de barco. Su misión era humilde pero vital: cuidar a sus compatriotas en una tierra extranjera, donde las barreras lingüísticas podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que comenzó como un improvisado refugio pronto creció hasta convertirse en una orden reconocida. En 1698, bajo la bendición del Papa Inocencio III, los caballeros teutónicos fueron establecidos formalmente como orden monástico militar, combinando la misión sanadora de los hospitalarios con la disciplina marcial de los templarios. Su hábito era llamativo: un manto blanco con una cruz negra, un contraste severo contra las arenas abrasadas del Levante. Al principio eran pocos y su influencia limitada en comparación con las órdenes más antiguas, pero tenían una ventaja: fuertes lazos con el Sacro Imperio Romano Germánico. Muchos de sus reclutas eran caballeros veteranos leales a sus gobernantes, ansiosos por llevar el prestigio imperial a los estados cruzados. Construyeron hospitales, fortificaron puestos avanzados y se unieron a campañas importantes, luchando a menudo junto a templarios y hospitalarios. Sin embargo, Tierra Santa no sería su escenario final. Los caballeros teutónicos pronto dirigieron su mirada hacia el norte y el este, donde las tribus paganas aún resistían la cristianización. A comienzos del siglo XIII,
Emprendieron las cruzadas bálticas fundando un estado cruzado a lo largo de las costas del mar Báltico. Allí levantaron imponentes castillos de piedra, impusieron el dominio cristiano y se enzarzaron en décadas de guerras brutales contra prusianos, lituanos y samogicios. En Tierra Santa y en Europa los teutónicos combinaron feroces campañas militares con un enfoque casi burocrático de la administración. No eran solo guerreros, eran colonizadores, administradores y maestros constructores. La rígida disciplina de su orden, la eficiencia alemana y la fe inquebrantable los convirtieron en una fuerza formidable, admirados por los aliados, temidos por los enemigos. Aunque sus orígenes se remontaban a una pequeña tienda de hospital en Acre, los caballeros teutónicos crecerían hasta convertirse en una de las órdenes militares más poderosas y duraderas del mundo medieval, dejando un legado de fortalezas de piedra y fronteras en disputa. Aunque templarios, hospitalarios y teutónicos diferían en orígenes y misiones, compartían una base común, la regla monástica que moldeaba sus vidas. Ingresar en una de estas órdenes significaba mucho más que empuñar una espada, era una rendición total de la libertad personal a una vida de obediencia, disciplina y fe. Un novicio, a menudo caballero de noble cuna, renunciaba a toda riqueza personal al ingresar. Tierras, títulos e ingresos eran entregados a la orden, quedando solo con las ropas que llevaba y las armas que se le asignaban. Abionbenio recibía el hábito de la orden, para los templarios el manto blanco con cruz roja, para los hospitalarios la capa negra con cruz blanca, para los teutónicos el blanco con cruz negra. Estas prendas no eran simples uniformes, eran símbolos devotos hechos ante Dios. La vida dentro de la orden seguía un ritmo estricto. Los días comenzaban y terminaban con oración, a menudo en la fría penumbra de una capilla iluminada por velas. Las comidas se tomaban en silencio mientras se leían las escrituras, recordatorio de que el cuerpo del caballero solo se alimentaba para servir a Dios en la guerra o en la caridad. Los lujos estaban prohibidos, nada de cazar por diversión, nada de armaduras decorativas, nada de ropas de colores brillantes. Los caballos eran compartidos entre caballeros y los sirvientes personales eran estrictamente limitados. Incluso las cartas desde casa podían ser inspeccionadas por los superiores para evitar distracciones de la misión. Por encima de todo, los caballeros debían vivir los 3 votos monásticos. Pobreza, no poseer nada propio. Castidad, renunciar a matrimonio y familia. Obediencia, cumplir órdenes sin vacilar. Pero a estos votos añadían otro, la defensa de la cristiandad, incluso hasta el martirio. Un caballero debía mantenerse firme frente al enemigo sin huir salvo por orden y proteger a peregrinos, viudas y huérfanos del daño. Romper estas reglas podía acarrear duras penitencias, ayunos, humillación pública o incluso la expulsión de la orden. Aún así, la disciplina forjada por este código creó a algunos de los guerreros más temidos y respetados del mundo medieval. Sus enemigos podían verlos como fanáticos, pero para los cristianos eran campeones sagrados, monjes acorazados que servían no por oro o gloria, sino por la salvación de las almas. Este código estricto permitió que pequeños grupos de caballeros resistieran fortalezas contra ejércitos muy superiores, que marcharan sin miedo hacia batallas desesperadas y que inspiraran asombro en toda Europa y Oriente Medio. El código era su fuerza y, en cierto modo, la semilla de su futura caída. Las órdenes no solo patrullaban caminos o custodiaban puertas, redibujaron el paisaje mismo del Oriente medieval. Los castillos eran su sangre vital, símbolos de poder y anclas de supervivencia en tierra hostil. Para templarios, hospitalarios y teutónicos, las fortalezas eran mucho más que bases militares. Eran centros de administración, depósitos de suministros y puntos de reunión para la defensa cristiana. Uno de los más legendarios fue el crack de los caballeros, bastión hospitalario en la actual Siria.
Encaramado en lo alto de una colina, parecía casi una ciudad por sí mismo, muros concéntricos, fosos profundos y torres capaces de llover muerte sobre cualquier ejército. Podía albergar a miles, almacenar provisiones para años y resistir meses de asedio. Incluso Saladino evitó atacarlo directamente sabiendo que drenaría sus fuerzas. Los templarios tenían su propia cadena de fortalezas, cada una colocada estratégicamente para custodiar rutas clave. Safed Tortosa y el bastión costero de Château Pèlerin se alzaban con altos muros y defensas angulares diseñadas para desviar proyectiles. Dentro había capillas, barracones, almacenes y sistemas para recoger agua de lluvia, cada rincón preparado para la larga rutina de la guerra de asedio. Los teutónicos, menos destacados en el Levante, dejaron su huella arquitectónica en el Báltico. Sus castillos en Prusia y Livonia no eran solo fortalezas, sino símbolos de colonización construidos en ladrillo y piedra dominando el paisaje. Estructuras como el castillo de Marienburgo, en la actual Polonia, se convirtieron en capitales administrativas, albergando no solo soldados, sino también oficiales, escribas y tesoros. Estos castillos rara vez se construyeron por belleza. Su presencia imponente inspiraba tanto admiración como miedo. Muros de hasta 10 metros de grosor, puertas reforzadas con hierro y torres diseñadas para cruzar fuego sobre los atacantes. Dentro la disposición reflejaba la doble vida de las órdenes capillas, junto a arsenales refectorios, junto a bodegas subterráneas repletas de grano y carne salada para años de aislamiento. Mantener estas fortalezas era tarea monumental. Los suministros venían de Europa. Se contrataban maestros canteros e ingenieros y las guarniciones debían estar siempre listas para ataques repentinos. Pero en un mundo de alianzas frágiles y fronteras de sangre, los castillos de las órdenes eran anclas inamovibles, prueba visible de que la fe, el acero y la piedra podían contener la marea enemiga. Aunque nacidas bajo votos de pobreza, las órdenes se convirtieron pronto en algunas de las instituciones más ricas de la cristiandad medieval. Desde castillos en Tierra Santa hasta dominios en Francia, Inglaterra y Alemania, templarios hospitalarios y teutónicos controlaban vastas redes de tierras, granjas, molinos y puertos. Eran donaciones de reyes nobles y mercaderes que buscaban favor divino y algún beneficio terrenal. Los templarios en particular dominaron una habilidad que transformaría las finanzas europeas, la banca. Los peregrinos al viajar a Tierra Santa corrían gran peligro al portar monedas. La orden resolvió el problema con un sistema de cartas de crédito. El peregrino depositaba fondos en una encomienda templaria en Europa, recibía una nota escrita y luego podía retirarla en Oriente. Esto no solo protegía a los viajeros, sino que permitió a los templarios transferir e invertir enormes sumas. Pronto hasta los reyes confiaban en sus tesoros. La orden se convirtió en banquera de monarcas, financiando guerras, gestionando rentas reales y custodiando tesoros nacionales. Sus fortalezas funcionaban como bóvedas armadas, cada guarnición era una sucursal blindada. Los hospitalarios, aunque menos implicados en la banca, acumularon grandes recursos por rentas, producción agrícola y botín de guerra. Sus dominios europeos financiaban hospitales, castillos y flotas. Los teutónicos en el Báltico crearon una economía autosuficiente, impuestos, monopolios comerciales y explotación de recursos como el ámbar codiciado en Europa medieval. La riqueza trajo ventajas: mejores armaduras, castillos más fuertes y la capacidad de contratar mercenarios cuando faltaban hombres. Pero también despertó sospechas. En una época en que la Iglesia predicaba humildad, ver a monjes guerreros cenando bien, vistiendo capas finas o influyendo sobre reyes provocaba envidia y temor. Aun así, durante siglos, sus riquezas sostuvieron su poder militar y político.
No eran bandas aisladas de fanáticos armados, eran organizaciones globales, con redes logísticas que se extendían de Londres a Acre de Lübeck a Chipre. Su moneda podía comprar barcos, ejércitos e influencia, haciéndolos tan decisivos en la política medieval como en el campo de batalla. En la era de las cruzadas oro y fe marchaban de la mano y las órdenes militares sabían mejor que nadie cómo manejar ambos. Las órdenes militares se forjaron en el crisol de la guerra y su reputación se selló en campos de batalla ensangrentados. Desde el Levante hasta el Báltico, templarios, hospitalarios y teutónicos combatieron en algunas de las campañas más desesperadas del mundo medieval, a menudo como tropas de choque que podían cambiar el rumbo de la batalla, o como los últimos en resistir cuando toda esperanza se había perdido. Uno de los momentos más célebres de los templarios llegó en la batalla de Montgisart, en 1177. El rey Balduino IV de Jerusalén, aquejado de lepra, dirigió a una fuerza muy inferior en número contra el ejército de Saladino. Los templarios cargaron con precisión implacable, destrozando la vanguardia musulmana y sembrando el caos en las filas de Saladino. La victoria fue una muestra asombrosa de disciplina sobre números, consolidando la leyenda de los templarios como guerreros intrépidos. Los hospitalarios alcanzaron su propia gloria inmortal durante el asedio de Rodas en 1480, siglos después de la pérdida de Tierra Santa. Frente a una inmensa flota otomana y decenas de miles de soldados, resistieron durante semanas, sus muros golpeados pero intactos, cada brecha defendida a espada y escudo. Su mezcla de cuidado médico y ferocidad marcial mantuvo a los defensores en pie, incluso cuando las bajas se acumulaban. Los caballeros teutónicos, mientras tanto, trasladaron el teatro de guerra hacia el norte. Su momento definitorio llegó en la batalla de Grunwald en 1410 contra una fuerza combinada polaco-lituana. El choque fue uno de los mayores de la Europa medieval y para la orden teutónica terminó en desastre. Su gran maestre cayó, miles de caballeros quedaron tendidos en el campo y su poder en el Báltico comenzó a desvanecerse. Sin embargo, incluso en la derrota, sus formaciones disciplinadas y sus cargas de caballería pesada fueron recordadas como modelos de la guerra medieval. Las órdenes también desempeñaron papeles cruciales en campañas menos famosas pero igualmente vitales: defender líneas de suministro en Tierra Santa, escoltar peregrinos por territorios enemigos y lanzar incursiones profundas para desbaratar la logística contraria. Su movilidad, entrenamiento y férrea disciplina les permitían combatir tanto en campo abierto como en asedios agotadores. En la victoria eran aclamados como campeones de Dios, en la derrota martirizados ante los ojos de sus seguidores. Sus estandartes, la cruz roja, la cruz blanca de 8 puntas o la cruz negra, se convirtieron en puntos de reunión en campos de batalla desde Jerusalén hasta Prusia. Campañas gloriosas y trágicas, a la vez que grabaron a las órdenes en la piedra de la historia, no solo como monjes o guerreros, sino como símbolos de una era en la que la fe y la guerra marchaban unidas. Las órdenes cruzadas habían nacido en el apogeo de las grandes cruzadas, pero con el paso de los siglos, el mundo que las había creado comenzó a cambiar. A finales del siglo XIII, los bastiones cristianos en Tierra Santa cayeron uno tras otro. Los templarios lucharon con fiereza en Acre en 1291, pero al caer la ciudad, el último gran enclave cruzado en Oriente desapareció. Las órdenes se retiraron a Chipre, Rodas y finalmente Malta. Pero el sueño de un reino cristiano de Jerusalén había terminado. Sin su misión original, las órdenes enfrentaron una crisis de identidad. Conservaban aún enormes riquezas, vastas tierras en Europa y poderosos ejércitos,
pero ya no combatían por la misma causa unificadora que las había hecho indispensables. Y en una época en que los reyes recelaban de rivales, eso las hacía peligrosas. Los templarios enfrentaron el destino más duro. En 1307 el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con la orden, actuó con despiadada eficiencia. En un solo día templarios en toda Francia fueron arrestados acusados de herejía, blasfemia y ritos secretos. Bajo tortura muchos confesaron crímenes imposibles. El Papa Clemente V, presionado por Felipe, disolvió la orden en 1312. Sus tierras fueron confiscadas, sus líderes quemados en la hoguera, y la orgullosa Cruz Roja desapareció de los campos de batalla de Europa. Los hospitalarios y teutónicos sobrevivieron más tiempo, aunque no sin declive. Los hospitalarios se trasladaron a Rodas, convirtiéndose en potencia naval contra los otomanos, aunque jamás recuperaron su antigua influencia. Los teutónicos sufrieron el golpe mortal en Grunwald en 1410, y su imperio báltico se desmoronó lentamente bajo la presión de los estados nacionales emergentes y la reforma protestante. Para el siglo XVI, la gran era de las órdenes cruzadas había terminado. La pólvora transformó la guerra, volviendo obsoletos los castillos de piedra que simbolizaban su dominio. Los monarcas ahora disponían de ejércitos permanentes, reduciendo la necesidad de órdenes militares independientes. Su declive fue tanto militar como político. En una época de poder centralizado, instituciones independientes con ejércitos, fortalezas y tesoros propios no podían sobrevivir sin el favor de los reyes. Para algunos, como los templarios, ese favor se desvaneció de la noche a la mañana. Para otros se extinguió lentamente, sustituido por sospechas y envidias. Su legado, sin embargo, sobrevivió. La caída de las órdenes cruzadas no acabó con su historia, la transformó. Despojadas de poder político y militar, entraron en un nuevo campo de batalla, la memoria, el mito y la leyenda. Con el tiempo, los nombres de templarios, hospitalarios y teutónicos resonaron no solo en los libros de historia, sino en rumores susurrados, cuentos románticos y teorías conspirativas. Los templarios se convirtieron en los más duraderos en la imaginación popular. Su destrucción súbita en 1312, su riqueza desaparecida en las sombras y la ejecución del gran maestre Jacques de Molay, que según la leyenda maldijo al rey Felipe y al Papa mientras ardía en la hoguera, generaron un terreno fértil para la especulación. Surgieron historias de tesoros ocultos, conocimientos secretos y vínculos con el Santo Grial. Desde romances medievales hasta novelas modernas, los templarios han sido retratados como guardianes de reliquias sagradas, custodios de verdades prohibidas o víctimas de una injusticia colosal. Los hospitalarios siguieron un camino distinto. Aunque ya no gobernaban vastos estados cruzados, sobrevivieron adaptándose. Como soberana orden militar de Malta, continuaron su tradición de caridad y atención médica. Su cruz de 8 puntas sigue reconocida en todo el mundo. Incluso despojados de castillos y ejércitos, su legado de servicio superó a los imperios que intentaron destruirlos. Los teutónicos también persistieron. Aunque su imperio báltico se disolvió, la orden sobrevivió como institución religiosa y caritativa. En tiempos modernos se trasladaron del campo de batalla a la filantropía su cruz negra, aún recordando sus orígenes disciplinados y a veces brutales de la Edad Media. Las leyendas sobre estas órdenes difuminan la línea entre hecho y ficción. Los cronistas exageraban sus hazañas, los enemigos las difamaban y los poetas las tejían en relatos de romance y traición. Las supuestas conexiones de los templarios con la masonería, las misiones secretas de los hospitalarios o los relicarios perdidos de los teutónicos alimentaron siglos de fascinación.
Su legado arquitectónico permanece visible en fortalezas de piedra dispersas por Europa y Oriente Medio crack de los caballeros Marienburgo y Chateau Pellerin, monumentos de una época en la que la fe se defendía con acero. Hoy las órdenes cruzadas ocupan un lugar único en la memoria cultural. Son parte historia, parte mito, símbolos tanto de la piedad como de la brutalidad del mundo medieval. Ya sean vistos como santos guerreros conquistadores despiadados o guardianes misteriosos de secretos antiguos, siguen cautivando la imaginación. Prueba de que aunque sus estandartes ya no ondeen en batalla, las órdenes cruzadas nunca han abandonado del todo el escenario de la historia. La historia del café en el Imperio Otomano no comienza en Estambul, sino mucho más al sur en las escarpadas montañas de Yemen. A principios del siglo XVI, los místicos sufíes yemeníes ya hervían los granos tostados como medio para mantenerse despiertos en largas noches de oración. Desde el puerto de Mocha, esta extraña bebida oscura inició su viaje hacia el norte transportada en las bodegas de barcos mercantes a lo largo de las rutas del Mar Rojo. Cuando el café llegó por primera vez a la capital imperial, no se parecía a nada que los otomanos hubieran probado antes. El té aún no era común y el vino estaba prohibido por la ley islámica. Así que esta amarga y aromática infusión ocupó un espacio único, ni embriagante ni insípida. Despertaba la mente mientras mantenía el cuerpo alerta, convirtiéndose en compañero natural de la conversación, la reflexión y el trabajo. Las primeras tazas en Estambul se sirvieron en los aposentos privados de la élite. Las cocinas del palacio experimentaron con la bebida, perfeccionando su preparación en pequeños cedbes de cobre y sirviéndola en delicadas tazas de porcelana sin asas. Los otomanos elevaron rápidamente el café a un arte. Los granos finamente molidos se hervían lentamente a fuego bajo, a menudo endulzados y a veces especiados con cardamomo. El proceso de preparación se volvió casi ceremonial, una representación en miniatura. La llegada del café coincidió con un período de intenso florecimiento cultural en la capital otomana. Estambul, a mediados del siglo XVI, era un crisol de lenguas, credos y oficios. Sus mercados rebosaban de mercancías procedentes de 3 continentes. El café encajó a la perfección en esta atmósfera cosmopolita. Los comerciantes de Siria, Yemen y Egipto hallaron clientes entusiastas entre los habitantes de la ciudad, siempre ansiosos por probar el último lujo llegado del extranjero. Al principio el café siguió siendo una bebida reservada a los ricos y bien conectados. Los sacos de granos eran caros y la preparación requería utensilios especiales. Pero su popularidad creció rápidamente y pronto la demanda rebasó los muros del palacio. Los comerciantes comenzaron a importar café a granel y vendedores emprendedores lo preparaban para los ciudadanos comunes. Lo que había sido un raro capricho de la corte empezó a aparecer en talleres, mercados y esquinas. Cuando se abrieron las primeras cafeterías públicas en Estambul en la década de 1550, la bebida ya había pasado de ser una curiosidad exótica a convertirse en una necesidad social. En solo unas décadas, el café no solo se había integrado en la vida otomana, sino que había comenzado a transformarla. De sus humildes orígenes en Yemen, estaba en camino de convertirse en el corazón palpitante de la cultura urbana de uno de los mayores imperios del mundo. Las primeras cafeterías registradas surgieron hacia 1554, fundadas por 2 hombres de Alepo y Damasco que comprendieron que el café era más que una bebida, era una excusa para reunirse. En sus modestas tiendas pequeños cedbes de cobre hervían sobre brasas, impregnando el aire de un rico aroma terroso. Bancos de madera alineaban las paredes y los clientes se sentaban hombro con hombro sorbiendo de tazas de porcelana mientras conversaban, escuchaban a cuentacuentos o jugaban al backgammon. Estas cafeterías fueron revolucionarias para la vida urbana otomana. Hasta entonces, la mayoría de los espacios públicos de reunión estaban ligados a la religión, al comercio
o a actividades de ocio como los baños. La cafetería creó un terreno neutral abierto a mercaderes, artesanos, eruditos, soldados y viajeros por igual, donde las barreras sociales podían difuminarse. Un genízaro podía encontrarse compartiendo mesa con un poeta o un mercader, escuchar sin querer un debate entre dos teólogos. El ambiente era animado, acompañado a menudo por el chasquido de las piezas de juego, la recitación rítmica de poesía o las risas de amigos intercambiando chismes. Una sola taza de café podía durar una hora dando tiempo de sobra para hablar, escuchar y observar. A diferencia de las tabernas que servían alcohol, las cafeterías fomentaban la discusión lúcida, convirtiéndose en refugios seguros tanto para el debate apasionado como para la reflexión tranquila. Los propietarios pronto comprendieron que el entorno importaba tanto como la bebida. Algunas cafeterías se decoraban con alfombras, lámparas y caligrafías. Otras contrataban músicos o narradores para entretener al público. No tardaron en convertirse en parte esencial del paisaje urbano del imperio, puntos de encuentro matutinos para comerciantes, retiros vespertinos para eruditos y escenarios nocturnos para artistas. Pero su apertura también atrajo la atención de las autoridades. En estos lugares las conversaciones podían desviarse de la poesía inocente hacia la crítica política aguda. Así, casi desde sus primeros años, las cafeterías otomanas adquirieron una doble reputación: centros entrañables de comunidad y al mismo tiempo arenas sospechosas a ojos del Estado. En sus primeros días, las cafeterías se convirtieron en auténticos escenarios culturales. En una ciudad donde la alfabetización era apreciada pero no universal, estos espacios daban vida a las artes a través de la actuación. Entrar en una cafetería famosa de los distritos de Tatabla o Üsküdar podía significar encontrarse no con un comerciante ofreciendo pedidos, sino con la voz rítmica y casi hipnótica de un meda, un narrador. Con un bastón en mano y un pañuelo al hombro, estos maestros de la palabra encarnaban personajes, imitaban voces y tejían relatos tomados de la historia otomana, el folclore y el mundo islámico. Podían hacer que un sultán pareciera tan humano como un vecino, o convertir un tropiezo cotidiano en una comedia que hacía reír a toda la sala. Las cafeterías les ofrecieron un escenario y los medda les dieron alma a las cafeterías. La poesía también floreció en estas salas llenas de humo. Los clientes recitaban versos de grandes poetas otomanos como Baki o Fuzuli, o improvisaban los suyos en espíritu de competencia amistosa. Los duelos poéticos, donde dos versificadores intercambiaban pareados ingeniosos al momento, eran tan emocionantes como cualquier partida de backgammon. La lenta degustación del café parecía invitar tanto a la paciencia para escuchar como a la creatividad para hablar. La música fue otra presencia habitual. Algunas cafeterías se hicieron famosas por los suaves acordes del oud o laney, cuyas melodías se mezclaban con el murmullo de la conversación y el tintinear de las tazas. En ciertos locales las representaciones de sombras Karagoz y Hacivat atraían multitudes al anochecer con su sátira social y bromas que divertían a grandes y pequeños. Estas reuniones artísticas difuminaban la línea entre entretenimiento y educación. Los relatos transmitían lecciones morales, la poesía comunicaba reflexiones filosóficas y las canciones preservaban tradiciones orales. Para muchos la cafetería era más que un local social, era una escuela informal donde podías aprender historia, lengua y agudeza sin abrir un libro. Con el tiempo, artistas e intelectuales acudían a las cafeterías como lugares donde poner a prueba ideas, perfeccionar su obra o hallar un público receptivo. Así la cafetería otomana se transformó en un centro cultural, mitad teatro, mitad aula, mitad salón, donde la creatividad florecía bajo el cálido resplandor de las lámparas de aceite y el aroma constante del café recién hecho.
Los sultanes y sus visires reconocieron pronto que las cafeterías podían actuar como incubadoras de disenso. La sátira política tejida sutilmente en el relato de un cuentacuentos o en una función de sombras podía transmitir críticas más afiladas que cualquier discurso público. Las noticias reales o exageradas se propagaban con rapidez de una cafetería a otra, a menudo más rápido de lo que el Estado podía controlarlas. Algunos gobernantes intentaron frenar la influencia de estos establecimientos. En el siglo XVII, el sultán Murad IV prohibió el café por completo, enviando soldados a patrullar las calles en busca de infractores. La justificación oficial era moral, se acusaba al café de fomentar la ociosidad y la decadencia. Pero la preocupación de fondo era su papel como lugar de reunión de multitudes con inquietudes políticas. Aún bajo estas prohibiciones, muchas cafeterías siguieron funcionando en secreto, cerrando sus puertas rápidamente al ver las patrullas ocultando el aroma del café tras el olor de la comida. Pese a las represiones intermitentes, la vida política de la cafetería persistió. Era en muchos sentidos el equivalente otomano de una plaza pública combinada con una sala de prensa. Allí se ponían a prueba ideas, se expresaban quejas y se forjaban alianzas en torno a tazas compartidas. Hacia el siglo XVIII, las autoridades comprendieron que las cafeterías estaban demasiado arraigadas en la vida urbana para ser eliminadas. En su lugar, algunos gobernantes colocaron informantes entre los clientes, escuchando la corriente de conversación y reportando al palacio. Así, la cafetería siguió siendo a la vez símbolo de libre intercambio y recordatorio de que en el Imperio Otomano incluso la charla más casual podía tener peso en los pasillos del poder. Una de las características más notables de la cafetería otomana era su capacidad de reunir a personas que fuera de sus puertas jamás compartirían el mismo espacio. En una sociedad estratificada por divisiones sociales, económicas y profesionales, la cafetería difuminaba fronteras como pocas instituciones podían hacerlo. Una cafetería típica de Estambul en los siglos XVII o XVIII podía albergar una mezcla sorprendente, un imán barbudo en pausa entre lecciones, un rico mercader de seda del bazar, un marinero curtido recién llegado de los muelles, un genízaro con uniforme completo y un poeta en busca de inspiración. Allí se sentaban uno junto al otro en bancos de madera, bebiendo de las mismas tazas, escuchando al mismo narrador, riendo del mismo chiste ingenioso. Este mestizaje social se debía en parte al propio café. A diferencia del vino, no tenía prohibición religiosa. Y a diferencia de los banquetes lujosos, era accesible para la mayoría. Una ración costaba poco, lo que lo ponía al alcance de aprendices artesanos y jornaleros. Al mismo tiempo, la preparación refinada y la elegante presentación atraían a eruditos, funcionarios y miembros de la élite. Las ocupaciones moldeaban a menudo la clientela. Ciertos locales se convertían en cuarteles generales de oficios específicos, cargadores en uno, escribas en otro, marineros en un tercero. Pero incluso en esos ambientes especializados, los visitantes ajenos eran bienvenidos, atraídos por la calidez del brasero en invierno o la fresca sombra en verano. La diversidad religiosa y étnica también desempeñaba un papel en ciudades cosmopolitas como Estambul, Alepo o Salónica. Musulmanes, cristianos y judíos compartían a veces la misma cafetería, especialmente en barrios donde el comercio y los viajes acercaban comunidades distintas. Aunque podían surgir tensiones, los rituales compartidos de pedir, servir y beber café suavizaban diferencias, al menos durante la duración de una taza. Esta mezcla de clases y comunidades era tanto el encanto como el peligro de la cafetería. Para la gente común ofrecía la rara oportunidad de escuchar perspectivas más allá de su círculo. Noticias de provincias lejanas, rumores del palacio o reflexiones filosóficas de un desconocido instruido.
Para las autoridades, en cambio, la idea de genízaros charlando con mercaderes o artesanos debatiendo con eruditos sugería un inquietante nivelamiento de jerarquías. Y, sin embargo, era precisamente esa fusión de voces la que daba a la cafetería otomana su energía única. Dentro de sus muros, el estatus importaba menos que el ingenio, la elocuencia y la capacidad de sostener la conversación. Un pequeño pero significativo sabor de igualdad en un mundo jerárquico. En el Imperio Otomano, la cafetería era un espacio masculino, un escenario público donde política, juegos y debates se desarrollaban entre hombres de todos los rangos. Las mujeres, por costumbre y expectativa social, no frecuentaban estos locales. De ahí que a menudo se crea que la cultura del café era un dominio exclusivo de varones. La realidad era más compleja. Las mujeres estaban profundamente implicadas en la cultura del café, pero en escenarios distintos. En el ámbito privado del hogar, el café desempeñaba un papel central en la hospitalidad del cortejo y las visitas sociales. La habilidad de una joven para preparar café podía influir incluso en sus perspectivas de matrimonio, y los juegos de servicio elaborados eran posesiones valiosas en una dote. Las invitadas eran recibidas con café en tazas doradas acompañado de dulces, y esas reuniones íntimas reflejaban el mismo espíritu conversacional y ocioso de la cafetería pública, solo que sin la exposición pública. En la corte imperial, algunas mujeres de la élite también participaron en esta cultura. En el palacio de Topkapi, las damas del harén disfrutaban del café como un lujo diario servido por asistentes especializados. Particularmente la valide sultán y las consortes favoritas podían influir indirectamente en la política, y el café era uno de los muchos lujos en torno a los cuales giraban intrigas y conversaciones. Aunque era raro que las mujeres entraran en cafeterías públicas, hubo excepciones. En puertos cosmopolitas o ciudades de frontera viajeras europeas visitaban a veces por curiosidad registradas en crónicas de viajeros como escenas sorprendentes para los clientes locales. En ciertos pueblos provinciales existieron cafeterías mixtas ligadas a mesones, mercados o locales de entretenimiento. El debate sobre la presencia femenina en las cafeterías surgió ocasionalmente en la opinión pública. Los críticos conservadores temían que la mezcla de hombres y mujeres en estos espacios erosionara los límites morales. Sin embargo, esos mismos críticos a menudo ignoraban la vibrante cultura femenina del café que prosperaba a puerta cerrada, donde las mujeres jugaban, narraban y chismorreaban igual que los hombres. En el siglo XIX, con la modernización otomana, nuevos locales al estilo europeo, cafés y pastelerías, empezaron a difuminar estas divisiones de género. Mujeres de clases altas y medias, especialmente en centros cosmopolitas como Estambul o Esmirna, comenzaron a aparecer en ciertas cafeterías públicas, aún minoría, pero señal de que los límites se desplazaban. Así, aunque la cafetería otomana clásica siguió siendo un reducto masculino, las mujeres nunca estuvieron ausentes de la cultura del café. Simplemente cultivaron una tradición paralela igualmente rica en conversación, hospitalidad y el ritual placer de la infusión. A los narradores y artistas se les advertía que no traspasaran ciertas líneas políticas, aunque muchos encontraron maneras ingeniosas de velar la crítica en forma de alegoría o humor. Al final, las cafeterías demostraron una resiliencia extraordinaria. Cada prohibición solo parecía profundizar el afecto popular por ellas, convirtiendo el simple acto de compartir una taza de café en un silencioso gesto de desafío. Este tira y afloja entre el amor del pueblo por el café y la desconfianza del Estado hacia sus lugares de reunión se convirtió en uno de los temas más duraderos en la historia de la cafetería otomana. Al llegar el ocaso del Imperio Otomano en los siglos XIX y comienzos del XX, la cafetería ya había sobrevivido a prohibiciones, cruzadas morales y sospechas políticas. Lo que comenzó como una importación de Yemen en el siglo XVI
se había transformado en una institución tan profundamente entrelazada con la vida urbana que resultaba imposible imaginar el imperio sin ella. Incluso cuando los ferrocarriles, el telégrafo y los cafés de estilo europeo transformaron la vida urbana, la cafetería tradicional otomana mantuvo su magnetismo. Su influencia se extendía mucho más allá de sus muros ahumados. Había moldeado la manera en que los otomanos socializaban, debatían e incluso pensaban. Había nutrido a narradores, poetas, músicos y filósofos aficionados. Había sido al mismo tiempo cuna de alta cultura y escenario del humor cotidiano donde la broma aguda de un mozo podía recibir tantos aplausos como el verso pulido de un erudito. Era una escuela, tanto para escuchar como para hablar. Un lugar donde se filtraban noticias, se probaban opiniones y se ampliaban horizontes. La dimensión política nunca desapareció. Incluso en las últimas décadas del imperio, las cafeterías actuaron como redacciones no oficiales donde las discusiones sobre la reforma constitucional, la modernización y el papel del imperio en un mundo cambiante fluían con mayor libertad que en los foros oficiales. Muchas de las ideas que darían forma a la temprana República Turca y a la política moderna de Oriente Medio se debatieron por primera vez sobre pequeñas tazas de porcelana en estos locales. Culturalmente, la cafetería otomana dejó una huella perdurable en la arquitectura, la literatura y el ritual cotidiano. La imagen de hombres reunidos bajo lámparas bajas con el humo en espirales ascendentes, el chasquido de los dados sobre las tablas de madera y el aroma del café recién hecho impregnando el aire se convirtió en una escena definitoria de la identidad urbana otomana. Aún hoy en ciudades como Estambul, Damasco o El Cairo, resuenan ecos de esa tradición en los cafés de barrio donde el ritmo es pausado y la conversación fluye tan constante como la bebida misma. Globalmente, la cafetería otomana contribuyó a la difusión de la cultura del café mucho más allá de sus fronteras. Los viajeros europeos llevaron la idea a sus países y ya en el siglo XVII, Londres, París y Viena contaban con cafés que prosperaban inspirados directamente en sus equivalentes otomanos, tanto en forma como en función. El legado de la cafetería otomana no es solo la bebida, sino el ideal que encarnaba un espacio donde personas de diferentes ámbitos podían reunirse, intercambiar ideas y sentirse parte de algo mayor que ellos mismos. En un mundo que cambia cada vez más rápido, esa promesa sencilla, un asiento en la mesa, una taza en la mano y una voz en la conversación, sigue siendo tan poderosa como siempre. Transición hacia Japón. Los samuráis. Para los samuráis, la armadura conocida como yoroi era mucho más que un escudo contra flechas y espadas. Era una segunda piel, una biografía portátil y una declaración pública de lealtad. Cada curva de las placas lacadas, cada nudo de los cordones de seda, cada emblema pintado en oro, transmitía un significado que iba mucho más allá del campo de batalla. En una sociedad construida sobre jerarquías rígidas y un profundo respeto por la herencia, la armadura actuaba como firma visible del linaje de un guerrero. El emblema familiar Omon aparecía a menudo grabado en el casco kabuto, en los protectores de hombros, en los sode y a veces incluso en la coraza do. Ver el mon de un guerrero era conocer su clan, sus ancestros y el legado que llevaba consigo al combate. Esto no era simple decoración. Era un voto tácito de honrar a quienes habían llevado ese mismo símbolo antes que él. Eran símbolos cuidadosamente elegidos para inspirar a los aliados, intimidar a los enemigos y proclamar la identidad del portador en medio del campo de batalla. Un guerrero que avanzaba bajo un par de astas imponentes o un resplandor dorado era instantáneamente reconocible incluso en el caos del combate. En el interior del kabuto, el ukebari, un forro de seda o algodón, ayudaba a absorber el sudor y ofrecía comodidad. El casco se aseguraba con el shinobi no, un cordón atado firmemente bajo el mentón.
Este nudo era crítico. Si quedaba demasiado suelto, el casco podía resbalar en un momento decisivo. Si quedaba demasiado apretado, podía ahogar al portador durante el esfuerzo. Ajustarlo era un acto pequeño pero deliberado, señal de que el samurái estaba ya plenamente encerrado en su forma guerrera. También había etiqueta en la manera de tratar el kabuto. Nunca se colocaba descuidadamente en el suelo ni se arrojaba a un lado. Cuando no se usaba, podía reposar sobre un soporte lacado, a veces exhibido en un lugar de honor dentro de la casa del guerrero. En ceremonias se pulía hasta que brillaba, reflejo del cuidado y el orgullo de su dueño. El kabuto era más que una pieza de armadura. Era una declaración de preparación, un estandarte para la cabeza, y a menudo una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Cuando un samurái lo bajaba sobre su cabeza, era el paso final en la transformación de hombre a guerrero, sellando su papel como protector y representante del honor de su clan. Si el kabuto era la corona del samurái, el do era su corazón palpitante. Esta pieza central protegía el torso núcleo del cuerpo del guerrero, donde una flecha o estocada bien dirigida podía acabar con la vida. Pero el do era más que protección, era el lienzo sobre el cual un samurái mostraba la identidad de su clan, su gusto personal e incluso su filosofía de combate. El do evolucionó a lo largo de los siglos, desde pesadas placas de hierro o cuero hasta las maravillas segmentadas y lacadas del período Sengoku. La armadura estaba formada por kozane, pequeñas escamas de hierro, o cuero endurecido unidas con cordones de seda en intrincados patrones. Estos cordones, llamados odoshi, no eran solo funcionales, sus colores tenían significados simbólicos y podían denotar rango, clan o rol en el campo de batalla. Ponerse el do seguía su propia etiqueta. Se ceñía al torso con nudos precisos que aseguraban un ajuste firme sin dificultar la respiración. Los paneles delantero y trasero se superponían para dar fuerza extra en las zonas vitales. Un do bien ajustado permitía girar, tensar el arco o blandir la espada con libertad, recordando que la movilidad era tan importante como la protección. La superficie del do solía ser una obra de arte. Algunos llevaban el emblema familiar mon en pan de oro. Otros mostraban diseños lacados de dragones olas o nubes que invocaban fuerza, resiliencia o favor divino. Los guerreros de mayor rango lo llevaban con un acabado impecable, pulido hasta un brillo profundo que deslumbraba en el campo de batalla, una visión intimidante para cualquier oponente. Ceñirse el do era un momento de transición. Asistentes o vasallos lo sostenían mientras se ajustaban los cordones, revisando cada nudo con cuidado. Para el samurái este paso era práctico y simbólico, el pecho morada del corazón, y los pulmones quedaba protegido por el honor del clan. En algunas tradiciones, el guerrero podía susurrar una breve oración, reconociendo la vulnerabilidad de su cuerpo y confiando su destino a los dioses. Mientras el do resguardaba el núcleo, un samurái no podía luchar sin proteger sus extremidades. Los brazos y piernas eran las piezas móviles del combate, constantemente expuestos en el juego de la espada, el arco y las cargas montadas. Por eso el sodekote y suneate eran esenciales no solo para la defensa, sino también para el equilibrio y la agilidad. Los sode protectores de hombros eran grandes placas rectangulares que colgaban de la parte superior del brazo, cubriendo hombros y torso superior. Hechos de escamas lacadas de hierro o cuero, se abrían hacia afuera para desviar los golpes descendentes de espadas o lanzas. Su movimiento estaba calibrado lo bastante suelto para permitir tensar un arco o blandir una katana, pero firme para permanecer en su sitio. Los kote mangas acorazadas protegían los brazos de la muñeca al hombro. Combinaban malla kusari, listones de metal y acolchado de tela. El exterior estaba reforzado mientras el interior se mantenía flexible para permitir libertad de movimiento.
Un cote bien ajustado podía marcar la diferencia entre desviar un tajo o perder un brazo. Los suneate grebas protegían las piernas desde la espinilla hasta la rodilla. Fabricados con listones verticales de hierro cosidos a tela o cuero, se sujetaban con correas detrás de la pantorrilla. Su diseño permitía correr, montar o arrodillarse sin incomodidad, mientras el lacado repelía barro y lluvia en condiciones adversas. Colocarse estas piezas seguía un proceso metódico: primero los suneate, después los cote y finalmente los sode. Los asistentes ajustaban cada pieza para evitar que se desplazara en el fragor del combate. Más allá de la función, completaban la silueta del samurái. Los sode abiertos, los cote articulados y los suneate firmes daban al guerrero una forma equilibrada e imponente, prueba de que la armadura samurái era tanto ingeniería de precisión como ceremonia y honor. En el arte de la armadura samurái, el tren inferior nunca se descuidaba. Los golpes en muslos, caderas o ingle podían ser tan letales como los dirigidos al torso. El haidate y el kusazuri eran las defensas esenciales para esa región vulnerable, permitiendo libertad de movimiento mientras protegían contra tajos, flechas o lanzazos. El haidate consistía en protectores de muslo formados por placas pequeñas cosidas sobre un panel textil que se ajustaba como delantal en la parte frontal. Ofrecían flexibilidad y cobertura adaptándose al movimiento al montar o arrodillarse. Sobre ellos colgaba el kusazuri, tiras en forma de falda que descendían desde el borde inferior del do. Hechas de hileras de escamas lacadas unidas con cordones, combinaban con el color y estilo de la coraza. Su función principal era proteger caderas, pelvis y parte superior de los muslos, zonas expuestas cuando el guerrero se inclinaba o luchaba a caballo. El kusazuri también cumplía un papel estético, ensanchando la silueta del samurái y dándole mayor imponencia. El movimiento rítmico de los paneles añadía presencia como las vestiduras de un danzante ceremonial, aunque éstas podían desviar un golpe mortal. Colocar estas piezas era un ritual preciso. Primero se ajustaba el haidate alrededor de cintura y muslos. Luego el kusazuri, ya unido al do, se acomodaba para colgar de forma equilibrada. La distancia entre paneles era crucial: demasiado cerrada limitaba la movilidad. Demasiado abierta dejaba huecos peligrosos. Simbólicamente, estas defensas inferiores representaban la firmeza y la estabilidad. Así como un edificio depende de cimientos sólidos, un samurái dependía de la fortaleza de sus piernas para el poder de sus golpes, el equilibrio en sus posturas y la resistencia en combates prolongados. Protegerlas era tanto una necesidad práctica como una metáfora de resguardar la base misma de su fuerza. Juntos, el haidate y el kusazuri convertían la carne vulnerable en una base fortificada, permitiendo al samurái moverse con confianza, sabiendo que cada paso estaba sostenido tanto por la ingeniería como por la tradición. La maquilla, la armadura boa. Yu de un samurái. Podía estar de acero, cuero y laca, pero eran los cordones y cinturones los que mantenían unido todo el conjunto. Sin ellos, el traje no sería más que un montón disperso de placas. El obi, el ancho cinturón y la red de cordones de la armadura eran las líneas vitales ocultas del yoroi, uniendo no solo sus partes, sino también el sentido de orden, disciplina y compostura del guerrero. El obi era la base. Ajustado firmemente en la cintura, sostenía el peso de las espadas e incluso podía soportar parte de la carga de la armadura. Hecho de seda o algodón gruesamente tejido, era fuerte y flexible, capaz de apretarse o aflojarse con rapidez.
Al vestirse, solía atarse primero asegurando un fundamento estable antes de añadir piezas más pesadas como el do y el kusazuri. El obi también colocaba correctamente las espadas, la katana con el filo hacia arriba y mandeliel a un lado el wakizashi, y o el tanto al otro de modo que desenvainarlas fuera fluido incluso bajo el peso de la armadura. Los simo o cordolons de la armadura de Ariel Tiji eran más intrincados. Estas cintas de seda pasaban por pequeños orificios en las placas, uniendo los componentes en un sistema a la vez funcional y decorativo. El color y el patrón del cordaje podían identificar a un clan o rango, pero su papel práctico era supremo, mantenían las secciones articuladas y firmes en combate. Anudarlos era un arte. Los asistentes ayudaban a entretejer y asegurar los cordones, vigilando que cada sección quedara en su sitio. Un nudo mal hecho podía ser un desastre, un sode suelto en el momento equivocado, un do desplazado que dejara las costillas expuestas. Por eso atar la armadura se hacía con la misma seriedad que afilar una espada. Los nudos mismos tenían etiqueta. Algunos estaban pensados para deshacerse rápido tras la batalla, otros se bloqueaban con máxima seguridad. El samurái debía conocer la diferencia tanto en su propia armadura como al asistir a un compañero. Simbólicamente, estos lazos representaban la unidad entre las piezas, entre guerrero y clan, y entre la preparación física y espiritual para la batalla. Un traje completamente cordado era un todo completo, igual que el cuerpo la mente, y el propósito del samurái se alineaban cuando estaba listo para luchar. Al final los cordones y el cinturón eran más que sujetadores prácticos. Eran los hilos invisibles que transformaban partes dispersas en un traje vivo de honor, sosteniendo no solo la armadura, sino también la disposición del guerrero a entrar en combate. Para un samurái la armadura no era simple equipamiento. Era una herencia, una compañera, y a menudo un objeto sagrado. Descuidarla era deshonrarse a sí mismo y a los antepasados. Así como una espada requería afilarse constantemente, la armadura exigía cuidados regulares para estar lista para la batalla y digna del guerrero que la vestía. Tras el combate o el entrenamiento, la armadura se desmontaba pieza por pieza. Cada componente kabuto, dosode, kote, suneate era inspeccionado. Las abolladuras en el metal eran reparadas por artesanos, los cordones desgastados reemplazados por sedas nuevas teñidas al color original. Los desconchones en la laca se retocaban preservando tanto la apariencia como la resistencia al óxido. La humedad era su mayor enemiga. Después de una campaña lluviosa o un verano húmedo, cada placa se secaba cuidadosamente y los cordones se aireaban para evitar mojo. La armadura se guardaba en cofres secos, a veces con paja de arroz que absorbía la humedad. El kabuto podía exhibirse en un soporte lacado, pero siempre cubierto con un paño contra polvo y sol. La limpieza no era solo práctica, era ceremonial. Algunos samuráis la trataban como meditación, un momento para reflexionar sobre la batalla recién librada y prepararse mentalmente para la próxima. El ritmo pausado de desatar cordones, limpiar la laca y doblar prendas era una forma de volver del estado de guerra a la calma de la vida diaria. El respeto por la armadura también se veía en su manejo. Dejar caer una pieza, pisarla o colocarla en un sitio sucio se consideraba una falta grave. Cuando no se usaba, se guardaba ordenadamente y en un orden específico, lista para ser vestida de inmediato si el deber lo llamaba. La longevidad de estas armaduras era prueba de tales cuidados. Bien mantenidas, podían transmitirse por generaciones, cada capa de laca y cada placa reparada contando historias de antiguas batallas. Algunos samuráis incluso inscribían mensajes o plegarias dentro de sus armaduras, sabiendo que un día sus descendientes podrían llevarlas. Así el mantenimiento no era solo preservar una herramienta de guerra, sino honrar un símbolo vivo de deber, lealtad y herencia familiar.
Cuidar la armadura era cuidar el honor, asegurando que cuando llegara el momento de volver a vestirla, estuviera tan lista como el guerrero mismo. Si ponerse la armadura era un ritual de transformación, quitársela era un ritual de retorno. Para el samurái, despojarse del yoroi nunca se hacía a la ligera, marcaba el final de un período en que había sido más que un hombre. Había sido la encarnación del honor de su clan, un arma viviente y guardián de la voluntad de su señor. El proceso comenzaba con quietud. Tras la batalla o el deber, el samurái permanecía de pie o de rodillas mientras los asistentes desataban los cordones, empezando por las piezas externas. Los sode y el kusazuri se retiraban primero con sus sedas aflojadas con cuidado para evitar enredos. El repiqueteo de placas lacadas al rozar entre sí era la música de un guerrero despojándose de su coraza marcial. El kabuto venía después, levantado lentamente de la cabeza y colocado respetuosamente en un soporte o envuelto en tela. Quitar el casco era un acto simbólico, el momento en que la mente del guerrero podía bajar la guardia. Para muchos, sentir el aire sobre el cabello sudoroso era un alivio tanto físico como espiritual. El do corazón de la armadura solía retirarse de los últimos. Al abrirse y deslizarse fuera, el peso se aligeraba de los hombros en un sentido literal y simbólico. El cuerpo quedaba libre de nuevo, y también el espíritu liberado de la intensidad concentrada que imponía la armadura. Una vez retiradas todas las placas, las prendas interiores se doblaban y preparaban para lavar. El samurái o sus asistentes inspeccionaban cada pieza, iniciando el mantenimiento de inmediato si era necesario. Nunca se dejaba la armadura tirada, cada componente tenía su lugar, siempre lista para el próximo llamado a las armas. Para algunos, el ritual incluía una breve plegaria de agradecimiento, gratitud por la supervivencia, por la protección de la armadura y por el honor de haber cumplido con el deber. En tiempos de paz, la ceremonia podía culminar con té o silencio reflexivo, una manera de regresar a la vida cotidiana con serenidad. La etiqueta de quitarse la armadura recordaba al samurái que la batalla no era el único estado de existencia. Así como debía saber luchar, debía saber dejar a un lado los signos de la guerra y retomar los papeles de líder, padre o servidor. De esta manera, el ritual de la retirada no era un final, sino un puente que conectaba el mundo del combate con el de la vida, asegurando que el samurái permaneciera íntegro en ambos.